Alejandro Fernández Veros es ingeniero comercial y magíster en economía en la Universidad de Chile. También estudió en la Universidad de Rochester en Nueva York, en los Estados Unidos. Es hijo de Punta Arenas, para decir, es un coterráneo, sesentero, hijo de inmigrante español y croata. Fue profesor universitario por más de 30 años y académico de la Universidad de Chile. Desde hace ya mucho tiempo tiene empresa propia, ha tenido vuelo propio de asesorías económicas, tiene una larga trayectoria académica, habiendo sido profesor de varias universidades aquí en Chile. Ha sido asesor del Ministerio de Economía, ha participado en misiones y estudios del Banco Mundial. Está vinculado a actividades de consultoría económica desde el año 1987. Desde el 90 trabaja en Géminis, una empresa que nosotros conocemos, de la que es socio desde el año 1993. Recién, con el candidato a gobernador Manuel José Correa, yo le decía, yo no soy economista y estoy muy lejos de la economía, mi mundo es otro, la comunicación. Pero a través de la comunicación uno tiene que irse preparando, tiene que ir aprendiendo, y cuando no se sabe tiene que ir preguntando e interpretar los anhelos que son ciudadanos. Y hay anhelos ciudadanos que hoy quiero compartir con este destacado coterráneo economista Alejandro Fernández Veros, a quien saludamos, le agradecemos y le damos la bienvenida aquí a Polar Comunicaciones y a través de este medio el reencuentro con toda la comunidad. Alejandro, gusto de saludarlo, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Vladimiro por la presentación, un gusto estar contigo. Un gusto, Alejandro. Alejandro, bueno, sabemos lo que se está discutiendo en estos momentos, cerca a lo mejor de donde tú te encuentras en estos momentos en Santiago, allá en el Congreso, en la quinta región, se está discutiendo el tema del 10%. Y se constituye en urgencia de los chilenos y se está hablando del futuro de la gobernabilidad del presidente Piñera, si se aprueba o no se aprueba este 10%, si recurre o no recurre al Tribunal Constitucional. Se habla incluso de inhabilitar al Tribunal Constitucional. Es esta una idea levantada por el senador de la región de Magallanes, Carlos Bianchi. Pero vamos por parte. ¿Qué significa para usted, Alejandro, sabiendo que es una mala política pública, sacar el 10% por tercera vez de los recursos previsionales para mitigar el impacto que ha significado la pandemia? Bueno, tú lo has dicho, Vladimir, es una mala política, y el tercer retiro en particular, a diferencia de los dos anteriores, va dejando cada vez más en favor del 20% más rico del país, o de los cotizantes, que son el 20% más rico del país, esta posibilidad de retirar sin pagar impuestos, sin tener ningún costo. Recordemos que las cotizaciones previsionales son exentas de impuestos, entonces es un beneficio que, si bien llega a todos quienes tienen cotizaciones y a quienes todavía les queda un saldo en el fondo de pensiones, beneficia principalmente a los más ricos. Entonces, desde el punto de vista de resolver un problema real que hay hoy día en la sociedad chilena, que es falta de recursos para enfrentar la pandemia para muchas familias, no parece para nada la política más apropiada, porque, como digo, el Banco Central ha hecho varios cálculos. Dijo que el primer retiro, cuando uno compara el quintil más rico, el 20% más rico de la población con el 20% más pobre, el quintil más rico retiró 5 veces, el equivalente a 5 veces lo que retiró el quintil más pobre. En el segundo retiro esa cifra subió a 6 veces, y en el tercero potencialmente eso llegaría a 9 veces. O sea, claramente, en la medida que se insiste en esta política, el margen para los más pobres, probablemente los más necesitados, y desde luego quienes son trabajadores informales que rara vez han cotizado para el sistema de pensiones, no están resolviendo el problema que tienen. Entonces, creo que es particularmente negativo lo que se está haciendo. En lo que coincidimos, Alejandro, sin ninguna duda, es que Chile necesita más recursos. ¿Cómo se logran esos más recursos? Por ejemplo, el proyecto que por una vez paguen 1.400, creo que alcanza el número, los más ricos. Un impuesto del 2,3%, esa es una posibilidad. Un royalty para las empresas mineras, para los recursos naturales, el endeudarse, el recurrir a los fondos soberanos,
son todas posibilidades que hemos escuchado del mundo de la economía y de la política durante estos días para satisfacer las necesidades reales de la gente que hoy ya comienza nuevamente a demandar en las calles y avenidas de todo el país. Bueno, a ver, primero yo creo que hay que decir que recursos se han utilizado. Los fondos soberanos que tenían del orden de 14.000 millones de dólares a fines del 2019, hoy día tienen 7.300 millones. Esos recursos que se han usado ahí, y además se ha usado el endeudamiento para financiar el ingreso familiar de emergencia, los bonos a la clase media, financiamiento a las pymes. Recordemos que una parte de la plata ha ido a las familias, otra parte ha ido a las empresas, al financiar el seguro de desempleo, etcétera. O sea, se han usado recursos. Ahora está la discusión de si esto ha sido suficiente o no, y cuáles serían los mecanismos para compensar o para financiar mayores recursos para las familias que hoy día lo necesitan. Perdón, Alejandro, una sola consulta. Es cierto, el Estado tiene para destinar 18.000 millones de pesos, pero ¿por qué entonces los trabajadores han tenido que recurrir a sus propios recursos? ¿Qué ha fallado? Porque el presidente o el candidato a la presidencia de la República, del sector de gobierno, que es Joaquín Lavín, él había planteado recurrir a los seguros de cesantía, que son los mismos trabajadores y que van a necesitar esos seguros de cesantía. Tampoco es el camino de la solución. ¿Cuál es el camino en consecuencia? Porque también se oponen, ¿verdad?, a una renta universal durante un periodo mientras dure la cuarentena, y con cuarentena se pueda superar el COVID. A ver, es cierto, para aclarar los conceptos y los temas. Estamos hablando de una emergencia, ¿no es cierto?, producto de la pandemia, y esa situación requiere medidas especiales. Yo creo que todo lo que sea necesario hacer, y aquí hay falta de coincidencia respecto de cuánto es necesario, pero lo que yo creo que hay que utilizar en situaciones como esta son los fondos el fondo de estabilización, los ahorros hechos en el pasado y la deuda. Yo creo que el mecanismo del impuesto a los más ricos, que puede ser una opción, la verdad es que nada se puede descartar a priori, pero cuando se habla de impuesto por una vez, eso suele generar bastante reticencia. O sea, de hecho, cuando se hizo el primer retiro de las AFP, se dijo por una sola vez, y ya vamos en el tercero. Cuando se ponen impuestos transitorios en general, tienden a quedarse para siempre. Y el impuesto al patrimonio o a la riqueza es un impuesto que usan muy pocos países del mundo. De hecho, en Europa o en la OECD, solo España lo tiene. Todos los demás países que lo tuvieron en el pasado lo han eliminado o nunca lo tuvieron. Entonces, es un impuesto complejo porque valorar el patrimonio de alguien no es sencillo. Pero es una alternativa. Yo no digo que sea completamente imposible o negativo utilizarlo. El 30% de impuesto a las empresas, el impuesto de primera categoría, el que pagan las empresas, también pasar del 27 al 30, ¿no? Exactamente, del 27 al 30 es una posibilidad, pero también hay que recordar que el impuesto ya es alto, el 27% está por sobre el promedio de la OECD. Nosotros tenemos un impuesto que es bastante recaudador por lo demás, y no hay que olvidarse también que uno de los objetivos de la reactivación de la economía tiene que ser que las empresas inviertan. Entonces, si les vamos a cobrar más impuestos, aunque sea por un cierto periodo, eso puede dilatar o frenar el proceso de acelerar y de recuperar la inversión. Entonces, yo creo que si vamos a hablar de impuestos, hablemos mejor de cuestiones más permanentes. Chile necesita subir la carga tributaria más allá de las consecuencias de la pandemia. O sea, es un tema que está claro hace bastante tiempo, y yo creo que ahí una opción bastante atractiva es esta que se ha hablado de eliminar exenciones tributarias que hoy día significan del orden de 9.000 millones de dólares anual. Ahora, yo no creo que se pueda recaudar eso necesariamente, incluso si se eliminaran todas,
pero es una cantidad muy importante de recaudación. ¿Y usted eliminaría, Alejandro, usted eliminaría todas las excepciones tributarias existentes hoy? Yo creo que en principio sí. Yo creo que muchas de ellas se crearon en algún momento buscando beneficiar, generar algún efecto, pero yo creo que la mayoría de ellas no tienen mucha justificación hoy día. Y en general son exenciones que tienden a privilegiar a grupos que no necesariamente se justifican. Está el tema de la renta presunta, que se pensó en algún minuto como un beneficio para las pymes o para pequeños empresarios que no tenían cómo llevar contabilidad. Hoy día existen los medios, hay contabilidad simplificada, hay una serie de instrumentos en la ley de la renta que permiten hacer la contabilidad sin ningún problema, y el mecanismo de la renta presunta se está utilizando para evadir impuestos. Mucha gente de ingresos elevados tienen utiliza el mecanismo de la renta presunta para evadir impuestos. Y es posible, perdón, y es posible pensar en repatriar los muchísimos recursos que se encuentran en los paraísos fiscales. Bueno, eso es difícil porque legalmente no hay cómo imponer la repatriación, pero durante el gobierno de Michelle Bachelet el segundo se hizo este mecanismo de permitir la repatriación de esos capitales pagando un impuesto único relativamente bajo, y eso se hizo, generó recursos, se hizo de nuevo después, hace algunos años, pero yo no sé si vale la pena ese tipo de blanqueo de capitales. Yo creo que se puede hacer una vez cada 30, 40 años tal vez, pero si no genera un incentivo para sacar la plata total, en algún momento me van a permitir traerla pagando poco impuesto, mucho menos del que habría pagado si lo hubiese dejado adentro. Entonces, no me parece tampoco un mecanismo demasiado atractivo como forma de financiar los recursos. Además que yo creo que se necesitan impuestos permanentes. Entonces, las exenciones es una vía. A las ganancias de capital, por ejemplo, hay una exención ahí que hoy día yo creo que no tiene ninguna justificación y que beneficia a quienes operan con acciones u otros instrumentos financieros, que tampoco tiene mucha justificación. Entonces, yo creo que hay mecanismos por ese lado. Está el tema del IVA a los servicios. Por ejemplo, sí, claro, el tema del IVA a la educación y a la salud privada, que es un tema complicado, obviamente, pero que también es un efecto que es progresivo y que se puede hacer gradual. Está el tema del financiamiento de la salud. Sabemos que la salud necesita más recursos en el mediano plazo. Hoy día la gente que está en ISAPRE, el 7% obligatorio lo usa ahí. Tal vez se podría ir modificando eso y que parte de ese impuesto, o gradualmente, parte de ese impuesto vaya a los fondos generales de la nación. O sea, yo creo que hay muchas alternativas. Creo que el impuesto a la renta podría ser más alto para los grupos de ingresos más elevados. Hay grupos que la mayoría de la gente no paga impuesto a la renta. Eso también se podría modificar en alguna medida. O sea, yo creo que las opciones existen y va a haber que abordarlas en su momento. Ahora, perdón, perdón, Alejandro, esas son, lo he escuchado con mucha atención, soluciones posibles a explorar en el mediano y largo plazo. Y sobre todo pensando en que ahora se viene un proceso de elecciones durante todo el año. Y proceso muy importante, el proceso constitucional es muy importante. ¿Cuál va a ser el Chile que queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a mantener y qué tipo de institucionalidad? Entonces, pensar hoy, ¿verdad?, en una reforma tributaria cuando se necesitan recursos urgentes. Entonces, mi pregunta es, escuchándolo con mucha atención, y que yo creo que tendrá que ser considerado, ¿no?, en un momento determinado cuando ya comience a discutirse a mediano y largo plazo el Chile que queremos. La solución del día de hoy, ¿cómo se pueden lograr los recursos urgentes que hoy demanda un gran porcentaje de chilenas y chilenos y que no han tenido acceso a estos recursos que ha puesto el gobierno, al IFE, al bono de la clase media? ¿Y saben qué? Yo llego a una conclusión que puede ser incluso de orden político institucional. El Estado no está preparado para canalizar los recursos que pretenden hacer llegar a la comunidad.
Eso por un lado. Fíjese usted que, y usted lo sabe mucho mejor que yo, tenemos 2.300.000 más pobres que ayer y que pertenecíamos a la clase media. De esos 2.300.000 en un año, no creo que 1 millón pueda haber sido registrado en el registro social de hogares. El resto que no ha sido logrado todavía ser inscrito no tiene acceso a ninguno de los beneficios que está otorgando el Estado de Chile. Y cosas similares ocurrido, y usted muy bien lo sabe, ha estado en la banca, ocurre en la banca. Hoy los trabajadores informales no tienen acceso a los créditos, quien esté en el DICOM no tiene acceso a crédito, en fin, entonces la ayuda no ha sido igual para todos. ¿Qué apunta usted para hoy, para el Chile de hoy? Yo creo que el minuto, o sea, si la conclusión es que se necesita gastar más hoy día, el financiamiento tiene que ser vía deuda pública o uso de los fondos soberanos que tiene el país, o una combinación de ambos. Digamos, esa creo yo que es la solución. Ahora, efectivamente, yo creo que el tema electoral complica el escenario porque genera una ola de populismo también bastante importante. Yo creo que no hay que dejar de lado eso. Y es por eso que todos los partidos y todos los candidatos se han sumado a esto. Yo no quiero decir con esto que no haya necesidades reales, que las hay, y que probablemente es cierto que los recursos que está canalizando el gobierno no están llegando a todo el mundo. Entonces, el tema es, por una parte, allegar más recursos eventualmente, si es que el gobierno se abre a permitir gastar más, pero por otro lado hay que hacer llegar esos recursos a quienes los están necesitando. Y ahí yo no sé realmente si la burocracia estatal está capacitada para enfrentar ese desafío. Pero en todo caso no me cabe la menor duda, y sobre todo cuando uno lo vincula al tema de los retiros de la AFP, que aquí hay un tema de compra de votos porque hay elecciones y que nadie quiere quedarse abajo. Y es por eso que incluso un porcentaje importante de los parlamentarios de la coalición de gobierno también han apoyado estos retiros. Entonces, yo creo que hay bastante irresponsabilidad también por el lado de la clase política, y con esto no quiero desmerecer las responsabilidades que ha tenido el gobierno, porque claramente le han hecho la misma jugada 3 veces y no ha sabido enfrentarla, no ha sabido resolverla. Ninguna de ellas. O sea, recurrir al Tribunal Constitucional, claro, eso es el camino final, digamos, es la solución final, por decirlo así, pero claramente no ha sabido anticiparse a lo que está ocurriendo a nivel parlamentario y no ha sabido enfrentar bien la coyuntura. Yo creo que eso es un hecho. Pero, digamos, si es que la pregunta es de dónde salen los recursos que se pueden necesitar para llegar a las personas a las que no se ha llegado todavía, yo creo que el camino es la deuda pública y los fondos soberanos. Eso es lo de ahora. A partir del próximo año, o cuando sea que la pandemia esté superada, habrá que pensar en ordenar la caja fiscal y habrá que pensar en subir la carga tributaria y evitar entonces que la deuda pública siga subiendo como ha subido en los últimos años. Le voy a tener que... Yo sé que usted es un hombre de la economía, esencialmente fue asesor del Ministerio de Economía, vale decir, ha estado también en el mundo de la política. Quiero conocer su mirada respecto... ¿Es la única posibilidad que tiene el presidente de la República hoy concurrir al Tribunal Constitucional? Porque tiene otra herramienta, que es el veto presidencial, lo que significa de vuelta a la discusión otra vez el proyecto, de vuelta al Ejecutivo, de vuelta al Parlamento, hasta que se llame a un plebiscito. Claro, está en estas condiciones, llamar a un plebiscito para ver si se aprueba el 10% cuando se sabe cuál es el resultado. Entonces, mi pregunta es, ¿no es un suicidio político, honesta y sinceramente, del presidente al que vemos, no porque estemos lejos en Punta Arenas, sino lo vemos todos los chilenos, que cada vez queda más solo en el Palacio de la Moneda? Bueno, yo no soy abogado, así es que sé que es las opciones legales, digamos, que están abiertas, no puedo opinar con propiedad, pero yo me imagino que si el presidente ha optado por el Tribunal Constitucional y no el veto, es porque está absolutamente en contra de todo lo que implica el proyecto de retiro de la AFP. O sea, él no está dispuesto a aceptar
que sean esos los recursos que se utilicen, a pesar de que el segundo retiro se realizó con un proyecto que presentó el gobierno. Y aprobó el primero. Una contradicción. Y el primero no hizo nada. Entonces, yo creo que esto además lo que está mostrando es la extrema debilidad que tiene el gobierno, especialmente desde fines del 2019, y se ha ido quedando solo, cosa que suele ocurrir con los gobiernos que se vuelven impopulares, porque los que lo apoyan empiezan a pensar en la reelección, empiezan a pensar en cómo le va a ir a su partido en la próxima elección si sigue respaldando al presidente de manera absoluta. Y por lo tanto, yo creo que aquí el tema es triste, ¿no es cierto? Es que tenemos un gobierno muy débil, que no es capaz de resolver los problemas, que ha mostrado una falta de manejo político muy grande, y que al mismo tiempo, por tener esta debilidad, por falta de apoyo, es presa de todo tipo de presiones que se realizan desde todos los lados. Entonces, yo creo que es una situación bastante preocupante. O sea, finalmente, si uno quiere pensar en el país, en su futuro, todo lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo es bastante preocupante, porque de una u otra manera, por mucho que vayamos a partir en cierto modo de cero o tener una nueva partida con la redacción de una nueva constitución, todas estas cosas que han ido ocurriendo dejan heridas, dejan daños, y es probable que eso no se pueda subsanar simplemente por el hecho de que se va a escribir una nueva constitución. O sea, aquí ha habido repetidas intentos o repetidos hechos en que la constitución no se ha respetado, no se ha cumplido. Eso de alguna manera explica también la presencia del Tribunal Constitucional de manera tan prominente. Y esto entonces creo yo que es malo en el mediano plazo. O sea, yo creo que aquí se han validado cosas que normalmente no deberían validarse, incluso si el fin es bueno. O sea, yo creo que aquí hemos llegado a una situación en que el fin justifica los medios, y eso creo que nunca ha aceptado. Y eso me parece a mí que nos puede pasar la cuenta en el futuro, en algún momento, y por lo tanto creo que hay que ser bastante más cuidadosos, hay que tener una mirada más de bien común, no pensar solo en la propia reelección, por ejemplo, o en los propios objetivos políticos que puede tener cada uno legítimamente, sino que hay que pensar también en el país. Y es por eso que también la política, los parlamentarios, a pesar de todos estos retiros que han aprobado y otras cosas, son los más impopulares dentro de todas las instituciones en el país. O sea, es una cuestión grave. O sea, uno a veces se ríe y dice, bueno, los políticos, los partidos políticos, pero son parte integral, fundamental de la democracia en cualquier parte del mundo. Entonces yo creo que aquí ha faltado un poquito de responsabilidad también, sin por ello insisto en querer quitarle responsabilidad al gobierno y al presidente en particular, que finalmente es el que tiene el poder. Pero a mí me preocupa todo lo que está pasando. O sea, más allá de la situación compleja por la que puede estar pasando mucha gente, la forma en que se ha reaccionado y manejado esta crisis, creo yo que a mí por lo menos me lleva a pensar que el futuro se va a complicar. O sea, vamos a tener cambio de gobierno, vamos a tener cambio de parlamentario, vamos a tener una constitución, pero no sé si el espíritu con que estamos enfrentando las cosas ahora vaya a generar buenos resultados si es que no cambia. Insisto, o sea, que hay que pensar en el bien común, hay que pensar en el país más que en objetivos políticos particulares que puedan tener legítimamente cada uno. Alejandro Fernández, ingeniero comercial y magíster en economía en los Estados Unidos, le agradezco la gentileza de haber compartido con nosotros estos minutos. Vale la pena, ¿no?, escuchar distintas miradas frente al acontecer del Chile de hoy, y fundamentalmente con alguien que ha estado de por vida profesional estrechamente ligado al mundo de la economía. Muchísimas gracias. Sé que he hablado con un magallánico. Cada vez que camino por calle Borges y llego a Waldo Seguel, tengo que evocar la figura de su abuelo, aquel español que llegó un día para quedarse para siempre y que hizo ciudad, que construyó ciudad, que su paso lo marcó por esta región de Magallanes, don Florentino Fernández, un republicano español
que dejó huellas en esta región. Con ese recuerdo lo despido, Alejandro. Un abrazo y será hasta una muy próxima oportunidad. Muchas gracias, Vladimir. Un abrazo también. Agradezco todo. Y solo aclarar que Florentino Fernández era tío mío, no abuelo. ¿Tío? Tío, sí. Ah, tío, don Florentino. Hermano de mi padre. Hermano. Sí. Alejandro, ¿no? No, mi padre era Lenier Fernández, de la Librería Universo. Librería Universo, ya. Librería Universo. Bueno, una vueltecita por Magallanes, respirar aire magallánico no le hace mal de vez en cuando, ¿no? Así es. Hasta la próxima, muchas gracias. Gusto saludarlo. Alejandro, hasta siempre. Alejandro Fernández estuvo con nosotros y con el economista Alejandro Fernández. Nosotros estamos terminando Buenos Días Región. Se ha terminado el jueves. Hay rostro de felicidad en Franco. ¿Saben por qué? Porque mañana es viernes y se termina la semana. Mañana nos esperan nuevos afanes. Buenas tardes, gracias por habernos acompañado. Ha llegado el mediodía.